En el corazón de la campiña andaluza, la vida transcurría al ritmo pausado de las estaciones, pero no exenta de momentos llenos de picardía y sorpresas. Alejandro, un joven que había pasado años en Sevilla, regresó a la pequeña aldea de la Puebla de Cazalla para pasar una temporada con su familia. Para Clara, conocida cariñosamente como Clarita, la presencia de su primo resultaba al principio algo extraña. Esta vez, sin embargo, Alejandro parecía diferente. Era como si el aire fresco de la sierra lo hubiera transformado, o tal vez era ella quien comenzaba a verlo con otros ojos. Los primeros días fueron de charlas sencillas, el clima cambiante, las gorriones que revoloteaban por los olivos y las costumbres de la vida rural en la vega del Guadalquivir. Pero Clara notaba un brillo nuevo en la mirada de Alejandro, como si intentara descubrir algo que ella misma aún desconocía. Con su vestido vaporoso de algodón blanco con estampados de azahar y sandalias de cuero trenzado que dejaban entrever sus tobillos bronceados, Clarita respondía a sus bromas con una mezcla de risas suaves y comentarios ingeniosos, disfrutando de la complicidad que crecía entre ellos. Su collar de plata, regalo de su abuela, reflejaba la luz del sol de la mañana cuando se movía, añadiendo un toque sutil de sensualidad a su figura esbelta. Una mañana, cuando el sol ya calentaba con suavidad el campo y el aroma a tierra mojada por el rocío se mezclaba con el perfume de la flor de azahar, Alejandro apareció en la cocina con esa mezcla de ansiedad y diversión que solía acompañarle. Apoyado en el marco de la puerta, dijo: «Clarita, necesito tu ayuda». Ella alzó una ceja, fingiendo sorpresa. «¿Mi ayuda?» «Desde cuando necesitas que te eche una mano», él sonrió, ese tipo de sonrisa que hacía latir con fuerza el corazón de la joven. «Esta vez es serio. Se nos ha escapado otra vez el ternero travieso del vecino. Creo que sé por dónde anda, pero necesito a alguien rápido para atraparlo». Con una risa contenida, Clarita se levantó de la mesa. «¿Rápida, eh? Pues creo que soy la indicada». Juntos, caminaron por los campos que rodeaban la aldea, siguiendo las huellas del pequeño fugitivo. Alejandro iba delante, atento a cada detalle, mientras Clarita lo seguía, observando sus gestos y ocultando con un suspiro lo mucho que le gustaba estar a su lado. Finalmente, vieron al ternero, parcialmente escondido tras un espino, masticando hojas con una tranquilidad que sacaba de quicio a Alejandro. «Vamos a rodearlo despacio, ¿vale?», murmuró él, con voz baja para no asustar al animal. Ella asintió, y comenzaron a moverse en direcciones opuestas, intentando acorralar al escurridizo ternero. Pero el animal parecía tener un plan maestro. Justo cuando estuvieron cerca, salió disparado hacia la cerca que separaba el prado del corral principal. «¡Ay, no!», exclamó Alejandro, echándose a correr. «Se nos escapa otra vez». Clarita aceleró el paso para no quedarse atrás. Al llegar a la cerca, descubrieron una pequeña rendija casi invisible entre las tablas. «Aquí es por donde se cuela», susurró ella, examinando el hueco. «¿Cómo ha conseguido pasar por ahí?», preguntó Alejandro, desconcertado. «No lo sé, pero primero atrapemos al ternero y luego pensamos en reforzar esto». Cuando intentaron atraparlo de nuevo, el ternero intentó pasar por la rendija, quedándose atorado con el cuerpo y solo la cabeza pasando al otro lado. Alejandro empezó a animarlo. «Vamos, vamos», dijo, empujándolo suavemente. Entre risas, Clarita no pudo contenerse. Para. «No cabe, Alejandro», él la miró divertido. «¿Crees que el animal sabe eso?». «Claramente no», respondió ella, acercándose para ayudar. «Déjame ver si puedo abrir un poco más la cerca». Con cuidado, Alejandro desplazó una de las tablas, dejando espacio suficiente para que el ternero escapara finalmente. Ambos cayeron al suelo, riendo a carcajadas, cansados y aliviados. Después de asegurarse de que el ternero estaba a salvo en el corral, se sentaron en la hierba cerca de la cerca, recuperando el aliento. El sol ya era más fuerte, pero una brisa fresca soplaba, acariciando sus rostros. «Vaya aventura», comentó Alejandro, todavía sonriendo. «Creo que subestimé a este ternero, te lo dije, es listo», replicó ella, dándole un leve codazo. «Por ser tan pequeño, corre más que un galgo». «Gracias por la ayuda», dijo él, mirándola con esa familiar mirada que despertaba en Clara un cosquilleo imposible de ignorar. Un silencio suave se instaló entre ellos. Sus risas se fueron apagando poco a poco. Clara sentía el calor del sol en la piel y el aroma de la hierba mezclado con la tierra húmeda. Alejandro estaba junto a ella, recostado ligeramente hacia atrás, apoyándose en los brazos. Cuando se volvió hacia él, notó que también la observaba. «¿Tienes un talento especial para atrapar fugitivos?».
Preguntó con una media sonrisa que desordenó sus pensamientos. ¿Yo o el ternero? Respondió ella, intentando mantener un tono ligero, aunque sentía el corazón acelerado. La brisa movió ligeramente su vestido, y Alejandro se inclinó un poco más hacia ella, como si prestara atención a cada detalle. Ella también se inclinó, tal vez por impulso, tal vez porque parecía inevitable. Alejandro, empezó a decir, pero su voz salió más baja de lo esperado. Clarita, respondió él en un susurro. Sus rostros quedaron muy cerca, y ella pudo sentir su aliento, suave y cálido. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Entonces, con un cuidado casi tímido, Alejandro llevó la mano hasta su rostro. Ese toque fue suficiente para que ella olvidara cualquier palabra. La tormenta que se avecinaba no tenía idea de la tormenta aún mayor que comenzaba a gestarse entre ellos. El sol se alzaba con fuerza en el cielo despejado de la Puebla de Cazalla, pero la atmósfera alrededor del cortijo parecía cargada de una tensión dulce, casi palpable. Clara, con su vestido de lino color crema que rozaba ligeramente sus muslos, y sus sandalias de tiras finas que dejaban entrever sus delicados pies bronceados, caminaba junto a Alejandro por el sendero que bordeaba los olivos centenarios. El collar de plata que llevaba al cuello destellaba con cada movimiento, como si quisiera llamar la atención de aquel joven que, con sus jeans gastados y camisa de cuadros remangada, parecía encajar perfectamente en ese paisaje rural. A la vez, fuera la nota discordante que le daba vida a la escena. Después del encuentro con el ternero, sus miradas se cruzaban con más frecuencia, cargadas de un secreto que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. Alejandro llevaba una expresión que oscilaba entre la timidez y la determinación, mientras que Clara sentía en su pecho una mezcla de nervios y emoción que hacía que cada latido retumbara en sus oídos. ¿Sabes?, comenzó Alejandro, rascándose la nuca con una sonrisa pícara. Creo que ese ternero nos ha dado más trabajo que todos los días de la cosecha juntos. Clara rió, dejando escapar una carcajada ligera que le hizo sonrojarse. Bueno, al menos nos ha servido de excusa para pasar más tiempo juntos. Aunque, si me preguntas, creo que él tiene un talento especial para hacer que la gente corra detrás de él. Sí, y para hacer que una chica tan lista y rápida como tú se ponga tan roja, alegó Alejandro, acercándose un poco más, con los ojos brillando bajo el sol andaluz. Ella apartó la mirada, fingiendo buscar algo en el suelo, pero el rubor en sus mejillas delataba sus verdaderos sentimientos. Se sentó en un tronco caído junto al camino, y él la imitó, dejando caer su cuerpo de manera casual. Aunque sus dedos rozaron sin querer los de ella, el viento mecía las ramas de los olivos, y el aroma del tomillo silvestre flotaba en el aire, mezclándose con el perfume sutil que Clara había elegido aquella mañana, un toque fresco y floral que parecía hecho a medida para ese día. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar?, preguntó Alejandro, mirando al horizonte. Que, aunque parezca que todo es tranquilo, siempre hay algo inesperado que hace que la vida aquí no sea aburrida. Clara lo miró con una sonrisa ladeada, como un ternero fugitivo. ¿Verdad? Exacto, rió él. Y, quizá, como algunas personas que aparecen y hacen que todo cambie. Ella sintió un cosquilleo recorrerle la piel. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez ninguno apartó la mirada. ¿Cambiar en qué sentido?, inquirió con una voz suave, casi un susurro, en el sentido de que, a veces, lo inesperado te hace ver las cosas desde otro ángulo. Y eso puede ser bueno, o muy complicado. Clara soltó una risita nerviosa, mientras se ajustaba el vestido de manera inconsciente, dejando al descubierto un poco más de pierna. Alejandro no dejó de observarla, notando cómo el sol acariciaba su piel y cómo su presencia le hacía olvidar el mundo que conocía. ¿Complicado?, repitió ella, con una ceja alzada. Eso suena a que tienes algo que contar. Él la miró fijamente, como sopesando si debía hablar o no, pero decidió dar el paso. Hay algo que quería decirte desde que llegué, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer un tonto. Clara sintió que su corazón se aceleraba aún más, aunque intentaba mantener la compostura. ¿Y qué es eso?, preguntó, tratando de sonar casual. Que, me he dado cuenta de que no solo el campo ha cambiado mi forma de ser, dijo Alejandro, con una sonrisa tímida. También me has cambiado a mí. Ella se quedó en silencio, procesando esas palabras que sonaban a confesión y a promesa. La tarde caía lentamente, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, y el aire se llenaba con el canto lejano de un ruiseñor. De repente, un ruido interrumpió el momento, un grito agudo proveniente del corral. Ambos se levantaron de un salto, alertas. ¿Qué ha sido eso?,
Preguntó Clara, con el corazón en un puño. Alejandro frunció el ceño y, sin pensarlo dos veces, tomó la mano de ella, comenzando a correr hacia el origen del sonido. Mientras avanzaban entre los olivos, la sombra alargada de una figura se dibujaba en el suelo, pero cuando llegaron al corral, no había nadie, solo el ternero, inquieto, daba vueltas, como si algo invisible lo perturbara. Esto no me gusta, musitó Alejandro, mirando alrededor con desconfianza. Parece que no estamos solos. Clara apretó su mano con fuerza, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. En ese instante, una ráfaga de viento arrancó una rama seca y la hizo chocar contra la cerca, produciendo un sonido seco y metálico. ¿Has oído eso?, susurró ella, buscando respuestas en la mirada de Alejandro, que ahora reflejaba algo más que preocupación. La tarde se oscurecía rápidamente, y mientras la sombra de la tormenta se acercaba, ambos sabían que aquella escapada del ternero era solo el principio de algo mucho más grande y misterioso. Alejandro apretó la mano de Clara con más fuerza, y ella, sin saber aún lo que les esperaba, sintió que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La lluvia comenzó a caer con suavidad sobre los tejados de teja roja de la Puebla de Casalla, mientras los últimos rayos de sol se filtraban entre las nubes grises que se extendían sobre la campiña. Clara y Alejandro regresaban al cortijo con el corazón acelerado, todavía inquietos por el extraño episodio en el corral. Su paseo, que había comenzado con risas y complicidad, ahora estaba teñido de una tensión silenciosa, como si el aire mismo advirtiera que algo no estaba del todo en calma. Clara llevaba un vestido ligero de lino azul celeste que se ceñía ligeramente a su cintura, dejando que la tela ondeara con la brisa primaveral. Sus sandalias de cuero, ya algo gastadas por las caminatas por el campo, dejaban visibles sus pies delicados, y un sencillo brazalete de plata adornaba su muñeca derecha, brillando tenuemente bajo la luz crepuscular. Alejandro, con su camisa de manga larga remangada y pantalones de algodón beige, caminaba a su lado, intentando ocultar la ansiedad que le producía la noche que se avecinaba. Al llegar al porche de la casa, la luz cálida de una lámpara de aceite iluminaba el rostro de Clara, resaltando sus mejillas sonrosadas y sus labios entreabiertos en una sonrisa nerviosa. Alejandro se detuvo a su lado, observándola con una mezcla de ternura y determinación. ¿Quieres que te acompañe hasta tu habitación?, preguntó en voz baja, intentando que su tono sonara casual. Ella asintió, sintiendo como un cosquilleo recorría su espalda. Juntos subieron por las escaleras de madera, cuyos crujidos parecían resonar en el silencio de la casa antigua. La habitación de Clara estaba decorada con cortinas blancas de encaje que se mecían suavemente con la corriente de aire, y una alfombra de tonos tierra cubría el suelo de madera pulida. En el espejo del tocador, la luz reflejaba la figura esbelta de Clara, su vestido azul y el brillo de sus ojos que aún contenían la inquietud del día. Alejandro se acercó lentamente, sus manos temblando ligeramente. Sin mediar palabra, tomó la mano de Clara y entrelazó sus dedos con los suyos. La tensión entre ambos crecía, pero no era incómoda, era un fuego que ardía con suavidad, como una promesa invisible. Clara, murmuró él, hay algo que debo decirte, algo que llevo guardando desde que llegué. Ella lo miró, sus ojos grandes y oscuros fijos en los de él, buscando la verdad escondida en sus palabras. Dime, respondió, con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Alejandro respiró hondo y, con un gesto decidido, se acercó para rozar sus labios con un beso breve pero intenso, que dejó a Clara sin aliento. Fue un instante suspendido en el tiempo, donde el mundo exterior desapareció, y solo existían ellos dos, atrapados en la fragilidad de ese momento. Pero entonces, un estruendo sacudió la casa, un fuerte golpe en la ventana del salón que los hizo separarse de inmediato, alertas y tensos. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales, y un viento huracanado hacía bailar las cortinas con violencia. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara, con el ceño fruncido. Alejandro se acercó a la ventana y apartó la cortina, mirando hacia el jardín iluminado por los relámpagos que surcaban el cielo. No lo sé, respondió en voz baja, pero no me gusta nada. Un destello iluminó la noche justo cuando una sombra fugaz cruzó el jardín, desapareciendo entre los olivos. Los dos se miraron, conscientes de que algo desconocido y peligroso había irrumpido en su refugio rural. Tenemos que averiguar qué está pasando, dijo Alejandro, con una mezcla de miedo y determinación. Esto no es solo un ternero fugitivo, Clara. Hay algo más, algo que nos observa desde las sombras. Ella apretó su mano, sintiendo una mezcla de temor y valentía que nunca antes había experimentado. Estoy contigo, respondió.
Pase lo que pase, en ese momento, un relámpago iluminó el jardín por última vez, y en el destello fugaz, Clara juró ver unos ojos brillantes que la observaban desde la oscuridad, antes de que la tormenta los envolviera por completo, y así, mientras la noche se cerraba sobre la Puebla de Cazalla, una amenaza invisible comenzaba a tejerse entre los olivares, prometiendo que su tranquila vida rural nunca volvería a ser la misma. La madrugada se colaba entre las rendijas de la ventana de la habitación de Clara, filtrando una luz pálida que apenas rozaba las cortinas de encaje. Afuera, el silencio dominaba la finca, interrumpido solo por el murmullo lejano del río que serpenteaba por el valle. Sin embargo, dentro de la casa, la atmósfera estaba cargada de una tensión apenas contenida. Clara se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo a un ritmo acelerado. A su lado, Alejandro dormitaba, pero su rostro reflejaba una inquietud que la acompañaba desde la tormentosa noche anterior. Ella se levantó despacio, envuelta en una bata de algodón que dejaba entrever la delicada línea de su cuello y la curva suave de sus hombros. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de madera, y caminó hacia la ventana para mirar el paisaje nocturno. La luna llena bañaba los olivares con una luz plateada que hacía brillar las hojas como si fueran pequeñas joyas. Pero Clara no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos ojos brillantes que había visto en el jardín, como si alguien o algo la estuviera observando desde la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, un ruido sutil, como un susurro o un crujido, la hizo girar rápidamente. Alejandro, ahora despierto, apareció a su lado, con la camisa ligeramente desabotonada y el cabello despeinado, dándole un aire desaliñado que, lejos de restarle atractivo, hacía que Clara sintiera un calor inesperado en el pecho. ¿Otra vez despierta?, preguntó con una sonrisa ladeada y voz ronca por el sueño. No puedo dormir, respondió ella, con un leve temblor en la voz. Siento que algo no está bien. Él la miró con intensidad, sus ojos oscuros reflejando la preocupación y un dejo de deseo contenido. No está sola, susurró, acercándose para rozar suavemente su mejilla con la yema de los dedos. Y no dejaré que nada te haga daño. Clara sintió como su respiración se aceleraba mientras la cercanía de Alejandro la envolvía como un refugio cálido en medio de la fría noche. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse, pero entonces, un golpe seco resonó en la puerta de la habitación, haciendo que ambos se separaran de inmediato. Alejandro frunció el ceño y se dirigió con paso firme hacia la puerta, abriéndola con cautela. En el umbral, una figura delgada y encapuchada esperaba, empapada por la lluvia que había cesado hacía poco, con la mirada oculta bajo la sombra de la capucha. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién eres?, exigió Alejandro, con voz firme. La figura no respondió, solo extendió una mano temblorosa, entregando un sobre cerrado con un sello de cera roja que llevaba inscrito un símbolo desconocido. Sin decir palabra, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo. Alejandro cerró la puerta con cuidado y volvió junto a Clara, quien tomó el sobre con manos temblorosas. El papel era grueso y antiguo, y el aroma a lavanda y madera vieja se desprendía de él. ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y miedo. No podemos ignorarlo, respondió él, buscando la mirada de Clara. Esto es solo el principio. Con cuidado, rompieron el sello y desplegaron la carta. La caligrafía era elegante pero firme, y las palabras que leyeron les helaron la sangre. En la Puebla, nada es lo que parece. La sombra que acecha no perdona, y quienes buscan la verdad deberán enfrentarse a secretos que yacen enterrados bajo el olivar. Cuidado con en quien confían, porque no todo rostro es amigo. La noche guarda sus secretos, y solo la valentía podrá iluminar el camino. Clara apretó la carta contra su pecho, sintiendo como el peso de aquellas palabras se convertía en una carga y una promesa. Alejandro la miró con decisión. Tenemos que descubrir qué está pasando, dijo. Por nosotros, por la gente del pueblo, y por todo lo que amamos aquí. Mientras la primera luz del alba comenzaba a asomar, los dos sabían que su vida en la Puebla de Cazalla estaba a punto de entrar en una aventura que pondría a prueba no solo su valor, sino también el lazo que comenzaba a unirlos. Y en lo profundo de la finca, bajo las raíces retorcidas de un viejo olivo, algo antiguo despertaba, silencioso y paciente, aguardando el momento justo para revelar su oscuro secreto. El sol comenzaba a asomar tímidamente tras las colinas de la Puebla de Cazalla, tiñendo de dorado las hojas plateadas de los olivares. Clara, aún con la carta entre las manos, se sentaba en el borde de la cama,
su vestido blanco de lino ligeramente arrugado después de la noche inquieta. Sus sandalias descansaban al lado, y el collar de plata que llevaba siempre parecía más brillante bajo la luz matutina, como si quisiera recordarle que ese día nada sería igual. Alejandro entró en la habitación, con la camisa blanca desabrochada en el cuello y el cabello despeinado, mostrando esa mezcla de cansancio y determinación que lo hacía irresistible. En sus ojos oscuros brillaba una chispa de preocupación, pero también de esperanza. No puedo dejar de pensar en esa carta, confesó, acercándose a la ventana para observar el paisaje. Es como si alguien quisiera que desenterráramos algo que debería permanecer oculto. Clara asintió, sintiendo como cada palabra de aquella nota antigua pesaba sobre su alma. ¿Crees que tiene que ver con la leyenda del olivo centenario?, preguntó, acariciando el colgante que pendía de su cuello. Alejandro se volvió hacia ella, con una sonrisa irónica. ¿Esa leyenda? ¿La del espíritu que protege la finca y castiga a quienes se atreven a profanar la tierra? Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Clara rió suavemente, pero su mirada era seria. Puede que haya algo de verdad en esas historias. Recuerdo que mi abuela decía que había secretos enterrados bajo el olivar, que solo se revelan a quienes están dispuestos a enfrentarse a la oscuridad. Ambos se quedaron en silencio un momento, dejando que el viento suave que entraba por la ventana llevara consigo el olor a tierra mojada y azahar. Tenemos que hablar con don Mateo, dijo Alejandro finalmente. Él es el mayor del pueblo y sabe más de estas historias que nadie. Clara asintió y se levantó, ajustando su vestido con delicadeza, mientras sus dedos rozaban sin querer la cadena de plata. Salieron juntos hacia el pueblo, caminando por los senderos cubiertos de polvo y flores silvestres. Las calles estrechas y empedradas de la Puebla despertaban con el bullicio de los vecinos que comenzaban sus tareas diarias. Don Mateo, un hombre alto de cabello canoso y ojos penetrantes, los recibió en su casa con una mezcla de curiosidad y cautela. Su rostro surcado por arrugas parecía guardar un sinfín de secretos, y su voz profunda resonaba con autoridad cuando comenzó a hablar. La leyenda del olivo centenario no es un cuento cualquiera, dijo. Se dice que bajo sus raíces yace un antiguo pacto, una promesa sellada con sangre para proteger la tierra y a quienes la trabajan. Pero ese pacto también trae una maldición para quienes intentan romperlo. Clara y Alejandro escuchaban atentos, sintiendo como cada palabra tejía un manto de misterio que envolvía la finca y su historia. ¿Y qué pasa si alguien descubre ese secreto?, preguntó Alejandro, con una mezcla de escepticismo y respeto. Don Mateo los miró fijamente. Entonces, las sombras comienzan a moverse, y nadie está a salvo. Algunos han desaparecido sin dejar rastro, y otros han perdido la razón tratando de entender lo que encontraron. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también una determinación que la impulsaba a seguir adelante. Tenemos que descubrir la verdad, dijo. No solo por nosotros, sino por todos aquí. Don Mateo asintió lentamente. Si están decididos, les advierto que el camino no será fácil. La finca guarda sus secretos celosamente, y no todos los que se acercan regresan iguales. Salieron de la casa con el peso de aquellas palabras grabado en el corazón. El día avanzaba, y mientras el sol ascendía en el cielo, una sombra distante los observaba desde el borde del olivar, invisible pero presente, esperando el momento oportuno para volver a actuar. Clara apretó la mano de Alejandro, y él le devolvió la mirada con una mezcla de confianza y desafío. Lo que comenzaba como una simple ayuda para atrapar a un ternero fugitivo se había convertido en una aventura que pondría a prueba no solo su valor, sino también el lazo que empezaba a unirlos en medio de la misteriosa campiña andaluza, y en el susurro del viento entre las hojas del olivo centenario, una voz antigua parecía murmurar: el secreto está cerca, pero el precio será alto.